Muchas gracias, José. Todo un honor estar aquí en este congreso. Además, como paso mucho tiempo en Murcia, porque tengo parte de mi familia por allí, pues la verdad es que un placer, además, estar en este evento. Bueno, pues nada, os voy a introducir un poco en lo que es cripto. La verdad es que os felicito por meter algo de cripto y algo de DeFi en el congreso porque es políticamente muy incorrecto. Veréis un poco que en general en todos los sitios se evita la palabra cripto, se evita la palabra Bitcoin en general y DeFi también en concreto es una palabra que también en general es políticamente incorrecta porque pese a que en general el caso de uso financiero sigue siendo realmente el caso de uso por definición de lo que es la tecnología de blockchain y lo estamos viendo en todo lo que se está invirtiendo a nivel mundial y todo, pues realmente al final hay una narrativa con respecto a Bitcoin y con respecto a cripto que hace bueno pues que un congreso que hubiera sido llamado cripto no hubiera sido financiado. Nosotros, de hecho, en Criptoplaza, todavía a día de hoy, no tenemos ningún patrocinador, no hay ningún banco que quiera asociarse con ese concepto. Y DeFi, en el fondo, no deja de ser un concepto que viene un poco también de ese caso de uso que es financiero y que es cripto. Entonces, bueno, es complicado explicar DeFi en media hora, pero voy a intentar de alguna manera que os quedéis un poquito por qué ahora se habla tanto, pese a que, como digo, eh, mucha gente oiréis evitar hablar de ello y están muy pendientes de cuando sale cualquier tipo de noticia negativa de DeFi, pues probablemente la, la hagan especial énfasis. Veréis que realmente es un momento en el que es muy incipiente todo lo que se está haciendo. De hecho, en toda esta crisis financiera, creo que el sector un poco de las criptomonedas y en concreto DeFi, pues ha tenido un gran estrés, pero lo ha pasado con notable. Y bueno, pues yo creo que es un término que pese a que esté ahora sí, veréis que cada vez se va a ir oyendo más y ahora mismo básicamente hay pocos eventos en el mundo que no hablen de esta temática. De hecho, Consensus, por ejemplo, que es uno de los eventos en Nueva York que va a haber dentro de poco, pues tiene dedicado a esta temática y los fondos de Venture Capital están, que son la gente en general que pasa todo el día y que más capacidad tiene para analizar las nuevas tendencias, están invirtiendo de una manera, como se llama, muy extensiva. Bueno, va a ir al concepto. Bueno, solo para contaros pues, un poco lo que ampliaros un poquito lo de José y que tengáis un poquito por qué llegó a este mundo. Bueno, pues soy fundador de Criptoplaza, tengo un fondo, una iniciativa de fondo que ha invertido en una gran parte de las vamos a día de hoy con FinTech Ventures, Roble Venture Capital, que es donde tengo todas mis inversiones, pues es una de las empresas que más he invertido en startups financieras, estamos especializados en eso. De hecho, fui presidente durante 2 años, fui el primer presidente de la Asociación Española de FinTech, o sea que entiendo ya las dificultades que tiene algo de innovación financiera para poder realmente desarrollarse en España y FinTech también fue un término en su momento que pues se asociaba de igual forma que se está asociando ahora Bitcoin, pero bueno, yo creo que ya veréis que muchos de vosotros estáis utilizando ahora fintechs para un montón de cosas. Y bueno, también fundador también de otra asociación que es Agile Spain hace mucho tiempo. Bueno, pues vamos a pasar primero a la definición de DeFi, ¿no? Porque os suelto aquí de momento como si dijéramos, la definición más extensa, pero voy a intentar ir haciéndola más digerible, ¿vale? Al final es un movimiento descentralizado, ¿vale? En esa parte, DeFi es una palabra que se construye como Decentralized Finance, que en español se traduciría finanzas descentralizadas, ¿no? Bueno, al final lo que estamos hablando es, pues eso, de esta tecnología blockchain, en concreto Bitcoin, que nos permite de alguna manera tener arquitecturas que no tienen un punto único de fallo. Y sobre todo aquí, y es donde yo creo que cripto hace más énfasis que blockchain, pues, o hace énfasis en concreto en la tecnología que es blockchain, lo hace más énfasis, en la parte que no haya realmente ningún punto de control o ningún punto, como si dijéramos, que tenga capacidad de controlar el proyecto, ¿vale? Es el caso más, ahora lo veremos, el caso que de alguna manera descubre este tipo de arquitecturas es Bitcoin, donde no hay realmente, no se puede decir, pese a que la descentralización siempre pues es gradual, pues podríamos decir que es lo más descentralizado, aunque se puede argumentar que en algún caso mineros o alguno de los grupos en torno a Bitcoin pueden tener una cierta capacidad de control. La realidad es que a día de hoy es lo más descentralizado que se conoce del mundo y de hecho hemos visto cómo ha sido incapaz de pararse o de atacarse incluso legislativamente como si han sido otros proyectos. Entonces, eso es una parte importante de este movimiento, es decir, esa descentralización que luego veremos
o intentaremos entender cómo descentralizados son cada uno de estos proyectos. No todos son igual descentralizados, no todos iguales tienen esa capacidad, esa capacidad como Bitcoin de ser totalmente descentralizados o casi totalmente descentralizados, pero es verdad que todos aspiran a serlo. ¿Vale? Luego otro importante punto es que realmente se apalanca en open source, o sea, realmente en código abierto que realmente cualquier persona es capaz de alguna manera entrar a compartir o entrar realmente a poder aportar a ese ¿vale? Esto es realmente importante porque evidentemente permite tener un montón de proyectos que pueden ser desarrollados a partir Mira, de esa... entonces dato, mira, A y ver, entra. no sé si soy yo. Que permite de alguna manera desarrollar a partir de ese proyecto. Por eso hemos visto muchas versiones de Bitcoin de gente pues que en algún punto de alguna manera pensaba que Bitcoin pues no estaba evolucionando de la forma en la que tenía que evolucionar y han sido capaces de alguna manera de proponer otra cosa. De hecho, Ethereum realmente surge de un proyecto pues eso que intenta de alguna manera y más allá de las limitaciones que tenía Bitcoin, que se estaba quedando bueno, y como yo creo que se ha quedado ahí muy, como se llama, muy centrado en la seguridad y lo que impide de alguna manera pues ampliar este tipo o ampliar este protocolo para que haga más cosas. Entonces yo creo que es lo interesante. Luego, DeFi en concreto, por eso veremos muchos proyectos en open source, veremos muchos proyectos en DeFi que son igual de open source, no todos lo son, pero muchos de ellos lo son, y veremos que hay gente continuamente desarrollando o haciendo versiones sobre ellos e incluso integrándolos en otros sitios. ¿Vale? Entonces, como digo, son redes descentralizadas abiertas, es lo que se llama, lo que conocemos como cripto, es decir, las blockchain cerradas sería un poco lo que ahora se conoce más como blockchain, ¿vale? Y que vienen realmente a crear productos financieros, o sea, a transformar los productos tradicionales en protocolos. Ahora intentaré explicar un poquito lo que consideramos protocolos y la confiabilidad que tienen. ¿Vale? Y generalmente, pues eso, permiten de alguna manera operar sin intermediarios y con organizaciones que llamaremos que son las DAOs, que son descentralizadas, que ahora también profundizar en ello. Entonces, básicamente lo que quiero que os quedéis, y es donde vamos al primer concepto, es que realmente lo que está desarrollando DeFi son protocolos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un protocolo? O hasta ahora que conocíamos como protocolos, voy a poneros un ejemplo para que podáis entender, para los que no estéis familiarizados con el concepto, lo que es esta definición. Bueno, un protocolo, por ejemplo, sería el que ha permitido que tengamos Internet a día de hoy, ¿vale? Que sería el protocolo HTTP, que es el que vemos, como si dijéramos a la izquierda. ¿Vale? Generalmente hemos desarrollado protocolos open source, abiertos, que eran muy ligeritos, eran muy pequeños. O sea, uno, por ejemplo, desarrollaba un protocolo como HTTP y sobre ese protocolo, pues se han desarrollado aplicaciones realmente impresionantes y muy complejas. Una podría, por ejemplo, ser Facebook, ¿vale? Entonces, como veis, la arquitectura que hasta ahora conocíamos habitualmente, pues era eso, el de desarrollar de alguna manera protocolos o ir desarrollando protocolos que eran muy pequeñitos y generalmente todo el desarrollo pasaba generalmente a ser desarrollado, como si dijéramos, por una aplicación o por una empresa o por diferentes empresas y desarrollan aplicaciones tan complejas como son Facebook, donde tienen miles de desarrolladores, Google, podríamos hablar Amazon, un montón. Este es como si dijéramos la arquitectura que conocemos hasta ahora, ¿vale? Y entonces esos protocolos realmente se desarrollaban. Otro, por ejemplo, sería SMTP, por ejemplo, el correo electrónico. ¿Vale? El correo electrónico, por ejemplo, es otro protocolo que nos ha permitido también enviar correos electrónicos y donde ahora tenemos un montón de aplicaciones por encima, como puede ser Outlook, que nos permite de alguna manera gestionar un montón de cosas. Y diríamos, ¿por qué esos protocolos se han quedado tan reducidos? ¿O por qué de alguna manera no han evolucionado y no pudiéramos tener a un protocolo que hubiera ido más allá de esa capita y nos hubiera dado algo más, a lo mejor incluso algo parecido a Facebook? Pues una de las razones realmente es porque el open source realmente hasta ahora pues no tenía un gran modelo de negocio. No teníamos mucha gente desarrollando pues con realmente una motivación
motivaciones tecnológicas y un poco de arquitectura, pero no teníamos realmente un modelo que pudiera pagar a esta gente o pudiera de alguna manera retribuir todo este esfuerzo para que pudieran seguir desarrollando sobre esos protocolos que son, como si dijéramos, bienes comunes o que todos utilizamos y que no hay que pedir permiso para ellos, ¿vale? Si esos protocolos hubieran tenido alguna forma de capturar algo de valor, no tiene por qué ser mucho, podríamos haber tenido ahora, por ejemplo, protocolos como Facebook gratuitos y un montón de gente desarrollando sobre eso. Entonces, bueno, yo creo que justo este paradigma cambia un poco todo esto. Y yo creo que es lo interesante. Aquí, por ejemplo, ya tenemos protocolos, por ejemplo, Bitcoin, que son protocolos más complejos y veremos que vamos a tener muchos más. Y de repente tenemos aplicaciones como, por ejemplo, podría ser un monedero. Aquí pongo el de Bitnomo, porque es una de las empresas españolas y una de las que está en nuestro hub, ¿vale? Que realmente utiliza este protocolo. Bueno, Bitcoin realmente podríamos considerarlo como una especie de protocolo de dinero. Es decir, si alguien ahora mismo quiere utilizar un sistema de pagos o algo para transmitir valor o dinero en este caso, si consideramos Bitcoin dinero, en lugar de desarrollarse toda esa arquitectura y hacerla tremendamente segura, que es muy complicado, porque Bitcoin a día de hoy pues tiene muchos, realmente paga casi 7 billones al año por a los mineros, ahora veremos, por hacer esa red segura. Claro, eso no está al alcance de cualquier persona. Entonces, pues no podría hacerlo. Pero a cualquiera que quiera desarrollar un monedero o cualquier aplicación que quiera utilizar una infraestructura financiera o que haya una solución de pagos o de dolor, puede hacerlo realmente utilizando este protocolo. Entonces, aquí, como veréis, realmente el monedero este de Bitnovo pues, es una aplicación muy sencillita y Bitcoin realmente pues, es una aplicación compleja con un montón de implicaciones. Bueno, pues esto que solo a día de hoy lo hemos visto o entendíamos que solo teníamos este protocolo de dinero que está, como si dijéramos, disponible para cualquier persona que quiera desarrollar alguna aplicación financiera. Bueno, pues esto es lo que no solo se ha quedado en un protocolo de dinero. Veremos que vamos a ver muchos más protocolos que nos van a permitir de igual forma construir aplicaciones financieras, no solo sobre un protocolo de dinero, sino sobre protocolos de préstamos, sobre protocolos de gestión de activos, sobre protocolos de tokenización, sobre un montón de protocolos, ¿vale? Y realmente al final uno si piensa lo que es Bitcoin, podría pensar que Bitcoin es una especie de empresa que realmente tiene empleados. Podríamos pensar, por ejemplo, que estos señores que están aquí poniendo mineros, pues su jefe es un algoritmo. O sea, realmente ellos están siendo pagados por un software que de alguna manera les paga con Bitcoins. Esto es lo que vamos a empezar a entender como organizaciones descentralizadas. Y puede ser que el día de mañana estemos trabajando para un algoritmo o que nuestro jefe sea un algoritmo. Porque si ahora mismo a día de hoy pues nos ponemos a poner una mina, bueno, pues dependeremos de que el protocolo, de que lo que está escrito en el protocolo nos vaya pagando cada mes en bitcoins, ¿vale? Vamos a ver que hay muchas organizaciones que, bueno, probablemente no sea puramente protocolo, sino a lo mejor pueden ser en algunos casos la gente que gobierna ese protocolo, porque veremos que algunos protocolos están gobernados por un montón de gente que vota, una especie como de democracia, no tanto democracia, sino una especie de, pues eso, de empresa con acciones, donde todos los accionistas pueden votar, pero donde no hay nadie que dirija nada, sino que de alguna manera lo que se decide se programa y eso que está programado es lo que dirige el día a día de la empresa y es lo que paga la gente y es lo que hace que todo funcione, ¿vale? Y de alguna manera aquí, esta es una charla que me inspiró mucho a Andreas Antonopoulos. Esta es la Declaración de Derechos Humanos, donde en ella, pues, entre otras cosas, pues se nos reconoce derechos también económicos. Hay una parte que hay derechos económicos. Y realmente estos protocolos, de alguna forma, van a venir a ocupar un espacio importante, que es poder, de alguna manera, asegurar que todo el mundo tenemos una serie de derechos financieros. Porque es cierto que a día de hoy gran parte de la humanidad pues no tiene capacidad, por ejemplo, de tener una cuenta corriente, ¿vale? Que yo creo que eso es algo que probablemente debería ser añadido a esta declaración de universal. Y claro, sin estar de alguna manera o estando fuera del sistema financiero, que es lo que ahora mismo están más de 2,5 billones, claro, ¿cómo uno puede realmente plantearse trabajar si no tiene un sitio donde le puedan pagar? ¿Cómo puede plantearse muchas cosas si no es capaz de poder enviar dinero a alguien, ¿vale? Entonces, muchas veces se argumenta que la gente que está desbancarizada es porque no tiene dinero, pero yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que
porque están desbancarizados o porque están fuera, son incapaces de ahorrar, ¿vale? O de tener capacidad económica. Entonces, estos protocolos, una de las cosas que van a poner, como si dijéramos, sobre la mesa, es que cualquiera que tenga Internet va a poder tener pues, acceso a un sistema financiero básico, ¿vale? Ese wallet que hemos visto de Bitcoin, pues es una especie de cuenta corriente donde ya cualquier persona que tenga Internet o tenga un móvil, hay más acceso a móvil que a servicios financieros, va a poder recibir un pago o va a poder recibir algo. Y también va a poder enviar pagos. Entonces yo creo que esto que es una oportunidad clarísima de bancarizar y que yo creo que por eso hay algunos proyectos como Libra de Facebook que han intentado ir en este lado, pese a que como es un proyecto centralizado, pues lo han parado o lo han, de momento, pues han dicho que todavía no se puede lanzar por el impacto que puede tener. La realidad es que como estos protocolos son imparables, como Bitcoin, pues ya nadie puede de alguna manera impedir este acceso a este tipo de sistema financiero. Y además en sistemas donde pues tenemos un problema donde a lo mejor pues el sistema financiero es especialmente poco responsable, como podrían ser países como Argentina, además, pues tenemos una forma incluso de vivir en un sistema financiero alternativo, donde podemos decidir escapar un poco de nuestro sistema financiero local. Es decir, eso que hacían antes los ricos de llevar las cosas a Luxemburgo o a Suiza y tal, pues nosotros tenemos la capacidad de llevar algunos ahorros a este entorno nuevo que no está controlado por ningún Estado. Entonces, bueno, estos protocolos que han surgido son todos estos. Realmente, como veis, claro, el poder realmente utilizar protocolos que se puedan utilizar y que la gente no tenga que pedir permiso. Imaginaros que cualquiera que hubiera tenido que desarrollar una página web hubiera tenido que pedir permiso a una empresa, ¿no? Para poder desarrollarla. No estaríamos viendo todo el impacto que tiene Internet en esto. Entonces, como no hay que pedir permiso, ahora mismo cualquier idea se puede realmente plantear hacer un servicio sobre estos protocolos nuevos y todos estos son los que hay. De hecho, si uno lo se para pensar ya y lo ve, realmente ya vemos que en todo lo que era tradicional hay una opción fintech, que como sabemos es el primer movimiento que hubo, y ya hay una opción de protocolo descentralizado. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en el dinero, donde el caso tradicional sería el cash. Hemos visto que en fintech lo que ahora vemos que muchos estamos utilizando es Revolut, TransferWise, que han sido cosas que han facilitado mucho que todo sea mucho más eficiente, pero ahora veremos que tenemos también criptomonedas y formas de transferir dinero. Tenemos para temas de préstamos, teníamos bancos, luego surgieron cosas como Lending Club, o aquí en España podéis ver, por ejemplo, Houses, pues el problema de AAA, podéis ver un montón de empresas que ya te dejan préstamos y que son más ágiles. Bueno, pues también aquí en DeFi vamos a ver también protocolos a los que puedes pedir un préstamo y no hace falta que tengas cerca. También tendremos, por ejemplo, igual que los mercados tradicionales, donde está el Nasdaq, aquí tenemos BME, el IBEX 35, pues estamos viendo también otros mercados donde tú vas a poder comprar otro tipo de empresas que están descentralizadas. Por ejemplo, tú puedes comprar Ethereum, que podríamos entenderlo como una empresa. O podríamos comprar el día de mañana real estate con la empresa, por ejemplo, de José, que va a emitir tokens que representen casas. Pues también uno podría comprar ese tipo de cosas. Y también, bueno, esa es la parte final, donde tú podrías también tanto invertir en bonos, en casas, en un montón de cosas. Entonces, como veis, vamos a ver, y esto, bueno, pues evidentemente hay tantos protocolos que no da tiempo a hacerlo, pero voy a intentar explicaros un poco los que son los más importantes y sobre todo, siendo embajador de mi izquierda, pues un poco lo que hay. Entonces, como veis aquí, esta sería toda la capa de protocolos que podemos ver, ¿vale? Y esto es lo que digo, ¿cuánto está ahora mismo, o qué muy importante es DeFi? Bueno, pues DeFi hace unas semanas llegó a superar el billón de activos, es decir, ha ido mucho más rápido que FinTech y mucho más rápido que cualquier innovación financiera que hayamos visto hasta este momento. Con lo cual, podemos decir realmente, por esta evolución, que estamos en un fenómeno que lo que está de alguna manera demostrando es que está yendo casi 4 o 5 veces más rápido que lo que es FinTech, que ya fue un fenómeno rápido. Y vamos a ver cuál es el protocolo sobre el protocolo primero que probablemente haya dado probablemente la base de todo lo que es finanzas centralizadas. Fue el primer protocolo a partir de Bitcoin y realmente es el que construyó el criptodólar, lo que llamamos a la criptodólar, y que realmente ha hecho, pues, fue probablemente el que motivó el que este término de finanzas descentralizadas apareciera al empezar a ver ya no solo un protocolo, sino un montón de protocolos financieros. ¿Y qué hace Maker? Bueno, pues Maker lo que hace básicamente es que crea una especie, un token como podría ser Bitcoin, pero realmente este token es un dólar y su valor
por tal y como está de alguna manera la arquitectura, como está arquitecturado, pues realmente mantiene siempre esa referencia, ¿vale? De hecho, en toda esta crisis que ha habido, no ha dejado de perderlo. Y en bajadas de, ya la veremos, de activos, de todo el criptoactivo de casi 90%, el DAI ha conseguido, de alguna manera, ha cumplido su promesa de mantenerse, como si dijéramos, referenciado al dólar. Lo cual quiere decir que ya para enviar cosas al resto del mundo no necesitamos tener bitcoins, que lo podemos tener, sino que podemos incluso utilizar toda esta red de cripto con dólares, con algo que representa un dólar y que no tiene esa volatilidad. Con lo cual, todo lo que ya podíamos hacer con Bitcoin lo podemos hacer con esta nueva divisa, que es igual a un dólar. O sea, imaginaros que todo lo que ha surgido a partir de aquí. ¿Y cómo se asegura de alguna manera esa promesa de que todo está a un dólar? Bueno, pues esto es muy parecido a cómo funcionan las hipotecas, ¿vale? Realmente, cuando nosotros vamos a un banco, la banca nos da un préstamo, pues nos da eso, 300.000 euros, por ejemplo, para comprar una casa, ¿vale? O sea, bueno, nos da realmente menos, porque no nos da nunca siempre el 100% de la casa, nos da habitualmente un 80, un 60% de la casa, siempre tenemos que poner algo. Con lo cual, como veis en este caso, nos da 185.000 euros. Y ese dinero nos da con una garantía, con la garantía de la casa. Si en algún momento nosotros no le devolvemos ese dinero o no le pagamos esa hipoteca con intereses, pues el banco se queda con la casa, ¿vale? Que generalmente suele ser más que el préstamo que nos ha dado. Es decir, si en algún momento no pagamos, pues la casa habitualmente vale mucho más que lo que le debemos al banco. Con lo cual el banco, en ese caso, lo que va a hacer, básicamente, es vender la casa y asegurarse de que lo que le debíamos, pues lo va a cobrar y luego nos devolverá el resto, ¿vale? El DAI funciona muy parecido y con bóvedas o que se llaman. Entonces nosotros lo que tenemos que dejar es una garantía. Podríamos dejar una garantía de Bitcoins, podríamos dejar una garantía de Ethereum. En este caso se ha construido sobre Ethereum. Hay varios tipos de garantías. Y nosotros aquí, por ejemplo, podemos dejar 185, o sea, 300.000 euros en Ethereum, ¿vale? Y él nos va a dar 185.000 criptodólares, ¿vale? Así es como funciona realmente DAI. Nosotros realmente dejamos todo ese capital y de repente empezamos, como si dijéramos, a tener o emitimos esos 185.000 dólares. ¿Por qué querríamos hacer esto? Bueno, pues igual que no queremos vender nuestra casa y queremos tener dólares, pues nosotros podríamos no querer vender Ethereum o Bitcoin porque nos parece que es algo que en el futuro queremos tener, pero queremos seguir pagando o queremos tener unos gastos. Entonces, eso es que ahora mismo uno de los usos que tiene este caso. Hasta que esos dólares, luego criptodólares, se lo podemos vender a alguien que no sepa nada, que únicamente quiera los dólares y no quiera de alguna manera pedir un préstamo. Con lo cual, si hay una parte del sistema que está de alguna manera pidiendo préstamos por no perder esos criptoactivos y otra gente que únicamente conocerá el DAI, pues porque esta persona que lo creó se lo pasa. Si en algún momento nuestra garantía baja, porque claro, las casas bajan menos, pero si en este caso la garantía, ese Ethereum baja mucho, pues o ponemos más garantía o lo que hará será, en este caso, DAI, vender ese activo, ¿vale? Y para esto, pues al final, para que se mantenga en el DAI sobre el 1, pues lo que tenemos básicamente es que se puede subir el tipo de interés, se puede subir de alguna manera ese tipo de interés se puede subir el tipo de interés de la hipoteca, por decirlo así, o nos pueden subir también el tipo de interés que nos está pagando, porque ahora veréis que tenemos una especie de depósito de DAI, ¿vale? Para intentar acabar. Todo esto podemos hacerlo con DAI. Entonces, para acabar un poco y para que veáis un poquito estos criptodólares, que es lo que básicamente podemos emitir con DAIs o podemos realmente coger con DAIs, hay protocolos que han decidido hacer un protocolo de préstamo y donde hay un montón de gente que de alguna manera deja dinero y otros que piden prestado dinero. Este es un protocolo de préstamos, ¿vale? Esto que generalmente cuando vemos esto que es algo que fija, generalmente el tipo de interés lo fija ahora mismo a día de hoy el Banco Central Europeo, pues aquí lo fija la cantidad de gente que hay prestando y la cantidad de gente que hay tomando prestado. Entonces, en este momento, por ejemplo, veis aquí que en AVE, que es uno de los protocolos, hay 1 millón de gente que quiere, de alguna manera, poner sus criptodólares a prestar y unos 700.000 euros que quieren tomar prestado. Por ese motivo, el tipo de interés está al 3,48%. Si hubiera mucha más gente que quisiera prestar, subiría hasta casi el 20%. Si no hubiera nadie que quisiera prestar, bajaría mucho, ¿vale? Entonces os voy a poner para que veáis un poco ya en qué se traduce esto,
El otro día cogí 100 DAIs, que es como decíamos el criptodólar, para poder tenerlo en esta presentación, ¿vale? Y los dejé en otro protocolo más, por encima, que alguien que existen, que lo que hace es seleccionarme el mejor tipo de interés posible de todos los protocolos de préstamos. Bueno, pues el mejor tipo de interés posible de todos los tipos de préstamos actualmente es 3,85. Entonces yo lo dejo en esta aplicación y él me selecciona de todos los protocolos el mejor, ¿vale? Si yo voy a mi dashboard, que dejé 100 euros, además estos tipos de interés son tipos de interés al segundo. Es algo también para que veáis la innovación que puede haber aquí. Entonces veis cómo estoy ganando al segundo. Hasta ahora solo conocíamos los tipos de interés a 3 meses, a un mes, a un año y a veces también las cuentas remuneradas que nos pagan cada mes. Bueno, pues aquí puedo tener un tipo de interés de media hora, que es lo que ha durado esta. ¿Y de dónde sale ese tipo de interés? Pues mira, sale una parte de AVE y otra parte de Compound. Aquí Compound ahora mismo está dando un 3,88, AVE está dando un 3,79. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, el tipo de innovaciones que está habiendo en torno a todo esto, para que veáis un poquito. Evidentemente, todo esto tiene riesgo, porque podrían ser que estos protocolos fallaran en algún momento, y hay algunos que han tenido problemas, pero es verdad que como Bitcoin, pues cada vez más van siendo cada vez más solventes. Y no mucho más, porque yo me estoy pasando ya de mi hora, para que veáis, os dejo aquí un poco, para que veáis la nube de relaciones de todos los protocolos. Este es uno de los gráficos que hay ahora mismo a día de 1 de marzo. Como veis, aquí tenemos MakerDAO, aquí tenemos AVE, aquí tenemos Compound. Y bueno, pues esto no hace más que crecer y ofrecer cosas de ese tipo. Con lo cual, ahora cualquier persona de cualquier parte del mundo podría tener una cuenta corriente remunerada a un tipo de interés que a día de hoy, para ser dólar, un 3,88, pues evidentemente parece un tipo de interés interesante. Creo que me he pasado ya, no sé, José. Muy bien, Jesús, está muy bien. Tengo una pregunta general, que es, ¿dónde la gente se puede informar más sobre DeFi? Y bueno, ¿y dónde contactar contigo? Mira, pues nosotros vamos a hacer ahora, hemos hecho un par de cursos en CryptoPlaza y vamos a hacer probablemente más cursos de DeFi para que la gente pueda conocer todos los protocolos, porque os he contado solo la punta del iceberg de todos los protocolos que hay. Entonces, en Digital Asset Institute, probablemente lancemos algunos cursos que sean, vamos a hacer uno que sean 10 horas, para en 10 horas meterte en 10 protocolos, porque es que hay, como digo, hay 40 protocolos. Pero bueno, yo diría que en CryptoPlaza hay muchos eventos también, hacemos muchos eventos públicos. Para contactarme a mí, el LinkedIn de CryptoPlaza o yo también mi LinkedIn personal, encantado de hacerlo. Mi Twitter es especulación, es un poco así irreverente también. Y nada, yo creo que tenemos mucha actividad, o sea que también Tutelus está haciendo actividad también de DeFi. Hay un montón de gente, de hecho, de CryptoPlaza, porque la verdad es que estamos todos haciendo una gran labor de difusión de todo lo que está pasando. Y nada, pues yo creo que ahí, lo creo que así para conocer muchas más cosas, porque digo que solo se ha podido contar una parte y no sé si se ha podido enterar todo, pero bueno, creo que que estas innovaciones, como por ejemplo lo del lo de tener aquí tu depósito al segundo a segundo, yo creo que nos hacen de alguna manera, y solo os explico una parte, vislumbrar lo que puede llegar a cambiar el sistema financiero y la cantidad de cosas que se puede hacer si la gente se pone a desarrollar sobre estos protocolos de forma abierta. Vale, yo Vale. también, desde mi posición como vicepresidente de Amurbit, iré transmitiendo las actividades que haga CryptoPlaza para que la gente se pueda ir apuntando a aquellas que sean Bueno, públicas o... José es uno de nuestros miembros casi fundadores, ha estado en todo lo que es nuestro proyecto y nada, es que agradezco mucho que siempre esté a tope con nosotros y a todo lo que quiera, sabe que tiene toda nuestra. Gracias a ti. Y Gracias, nada, yo creo que una Jesús. cosa interesante también es que el día de mañana me imagino, José, hacer un préstamo de mi casa que está tokenizada con tu proyecto. Porque Absolutamente, porque al el final día de mañana. los colaterales que representen valores o digamos que representen activos reales van a ser muy sólidos el día que estén bien orquestados y bien armados. Imagínate pedir prestados DAI poniendo de colateral un token que represente la propiedad de una casa, por ejemplo. Claro, Pues, eso es lo que es las hipotecas de ahora, pero podremos hacerlo a lo mejor de una forma mucho más fácil y mucho más inmediata. correcto. La verdad que el DeFi tiene unas posibilidades tremendas y vamos, las finanzas van por ahí.